amigos y seguidores de las actividades de la academia. Como todos sabemos, en este mes de agosto nos encontramos en una vorágine de actividades, como algunos han llamado al fenómeno, porque estamos celebrando el 90º, es decir, el 90 aniversario de la fundación de la academia. Y hoy, martes 10 de agosto, con mucha complacencia, vamos a tener un panel sobre la obra de Bernardo Vega titulada La cuestión racial y el proyecto dominicano de anexión a Estados Unidos en 1870. Ese efeméride cumplió el pasado año 150 aniversario. Es una obra importante publicada hace algunos años por la academia y que este año tuvo la particularidad de que ganó el premio de la Asociación de Estudios del Caribe. En dicho certamen participaron más de 50 obras relacionadas con el Caribe y fue la única que de las participantes escrita en idioma español. Recalco esto porque en realidad es algo a resaltar que una obra, en este caso de un historiador dominicano, haya alcanzado ese premio internacional. En esta oportunidad vamos a contar con la participación del miembro de número de la academia, Santiago Castro Ventura, el miembro correspondiente nacional, Eduardo Tejera, y el autor, Bernardo Vega. Y en ese orden van a hacer sus exposiciones. Es bueno, a manera de introducción, decir que Santiago Castro Ventura es médico de profesión, pero sin embargo podríamos decir que es la gran revelación en la historiografía dominicana, como lo atestiguan sus obras, entre ellas la del campo eminentemente histórico que nos concierne, Trujillo, Perversidad Hereditaria, 2001. Andanzas Patrióticas de Luperón, 2002. Hostos en el perímetro dominicano, 2003. Duarte en la prueba de la historia, 2005, obra que tiene ya varias ediciones. Máximo Gómez, Del abismo a la gloria, 2006. Trujillo versus Betancourt, rivalidad perpetua, 2008. Betances en la historia dominicana, 2011. La historia de la pediatría dominicana, 2013. Una obra que tiene mucho que ver con el tema de esta actividad, titulada La guerra restauradora, erupción del anticolonialismo de las Antillas Españolas, 2014. Y este año acaba de salir su obra El automóvil y las vías de circulación en la historia dominicana. De manera que con ese background intelectual y académico, con mucha complacencia, me permito cederle la palabra al académico de número Santiago Castro Ventura. Muchas gracias al presidente de nuestra academia, José Checheco, a los demás panelistas y a todos los amigos y relacionados con nuestra Academia Dominicana de la Historia. Sin dudas, la cuestión racial y el proyecto dominicano de anexión a Estados Unidos es un aporte de alto interés para la historia, como nos tiene acostumbrado Bernardo Vega
con los contundentes antecedentes de sus obras, que en mucho han contribuido a la vigencia de la verdad histórica, ¿no? El dilema o cuestión racial que nos convoca se vincula a un proyecto anexionista de nuestro país a Estados Unidos. Al intentar evaluar este asunto, estimo, se debe partir de la guerra de secesión o guerra civil norteamericana, que todos sabemos entre sus motivos tenía un trasfondo racial. La victoria militar fue para el presidente Abraham Lincoln y sus aliados del norte. Ellos no entendieron a tiempo que venía otra contienda más grave. La política ideológica, que sin duda ganaron los supremacistas del sur, triunfaron porque en el llamado proceso de reconstrucción impusieron las prácticas de discriminación racial que siguieron normando la vida de esa gran nación hasta mediados del siglo pasado. La integración racial del negro había sido un tormento permanente para la clase gobernante norteamericana desde los tiempos de Jefferson. Bernardo Vega nos describe cómo hasta el propio Lincoln, el gran abolicionista, había aceptado en principio la exportación de negros a islas y territorios fuera de Estados Unidos, citando el caso de Il Abache de Haití, para tratar de paliar una situación que era real. Pero desistió de esa idea. Y como indica Bernardo Vega, después de este fracaso, Lincoln cambió de parecer y abrazó el concepto de un futuro multirracial e integrado en los Estados Unidos. Este es un aspecto clave para entender el asesinato de Lincoln, además de las grandes heridas políticas de la guerra. Esta aflictiva realidad social empezaba a ser comprendida por el presidente. Pocos días después de finalizar las hostilidades formales, fue sacrificado, lamentablemente. Su desaparición constituyó la gran brecha que aprovecharon los supremacistas del sur para ganar la contienda política de posguerra, imponiendo el reino de la discriminación racial en los Estados Unidos, pese a que ya existían 2 enmiendas constitucionales que favorecían la integración del negro. Reemplazado Lincoln por el vicepresidente Andrew Johnson, por sus antiguos nexos con el sur, prácticamente fue marginado en la dirección de la política interna y externa. Ocupando ese rol, el secretario de Estado, William Seward, otrora gran luchador por la integración social de los negros, que siendo el poder tras la sombra, se inhibió de esas ideas, solo se ocupó en reactivar la suspendida voracidad imperial de su nación. En esta actitud lo ubicamos planteándose la compra de Alaska, de San Tomás y de nuestra península de Samaná, pensando en problemas estratégicos dictados a partir de Monroe, soslayando que debió imponer sus influencias en la reconstrucción de su país, asumiendo la prioridad de la integración de los negros como ciudadanos en los estados del sur. Optó por engancharse el uniforme de gendarme imperial, de ahí su histórica visita en enero de 1866, buscando adquirir a Samaná, no para el envío de negros americanos, sino para instalar allí en Samaná, en la querida Samaná, en la apetecida Samaná, una base naval norteamericana. Ramiro Guerra Sánchez, ese estelar historiador cubano, en su obra clásica La expansión territorial de los Estados Unidos, sugería que el cambio de actitud de Seward se puso de manifiesto cuando se presentaron las dificultades de Johnson con el partido oficial, y señalaba que él se consagró entonces a anexar territorio de derecha a izquierda. Aunque Ramiro reduce a Seward como un simple servidor del presidente Johnson, se debe recordar que este tenía mayor jerarquía que el presidente, puesto que antes había sido oponente
electoral de Lincoln en las primarias y luego su secretario de Estado, aunque refrenado, pero con sus influencias relativamente intactas. Es obvio que esas decisiones de Estado debían contar con el aval del presidente Johnson. Bernardo Vega cita el reporte anual del presidente del 9 de diciembre de 1869, solicitando la anexión de toda la isla de Santo Domingo y justificando la compra de Alaska y los esfuerzos por comprar a Saint Thomas y San John. Se subordinó Seward a los propósitos del presidente, que estaba en la cuerda floja, o el presidente asumió los conceptos de Seward. Muy diluido estaba el poder del presidente Johnson tras el impeachment. El presidente es el primer presidente norteamericano que he llevado para ser juzgado en el Congreso. Entonces, en esas condiciones, podía Seward plegarse a sus propósitos, teniendo él un liderazgo propio, que reiteramos, llegó a competir electoralmente con el presidente Lincoln, obviamente odiando cuál de los dos era el promotor de esta actitud de vuelta a las andanzas imperiales. Podríamos asumirlo como la doctrina Seward-Johnson, que ante la abrumadora tarea de homologar el sur con el norte, consideraban que retomar las aspiraciones de Monroe podía unificar al país. Podía unificar el país, volver a Monroe, soslayando el difícil tema de lanzarse a la reconstrucción inmediata, enfrentando el nudo gordiano de la integración de los negros. En 1860, la población negra de los Estados Unidos ascendía a cerca de 4 millones, algo así, 4 millones y medio. De esto, el 92% vivía en el sur esclavista. Ese era el lío. Al hacerse imposible la integración racial en el sur, empezó una forzosa migración hacia el norte industrial, que no estaba en capacidad de absorber una enorme cantidad de mano de obra que sí podrían insertarse como labriegos asalariados en el sur, donde predominaba la producción agrícola, la gran producción de algodón. Esa era la más perentoria tarea, cuya responsabilidad histórica, después de Lincoln, de modo lógico, recaía en el todopoderoso secretario de Estado, William Seward. Algo que Bernardo Vega debe insistir es, ¿qué ocurre con la disociación Seward-Grant? Si de antemano Johnson estaba descalificado para buscar la presidencia, aspecto que consideramos vital, el poderoso Seward abandona su radical actitud de integración racial y enarbola la bandera imperial en pausa, pero que tras las maniobras que llevan a la presidencia al principal héroe militar de los ejércitos del norte, Ulysses Grant, Seward, de modo inesperado, abandona su estelaridad y como despecho se dedica a navegar alrededor del mundo, quizás enviando el mensaje de la necesidad norteamericana de ser los gendarmes ecuménicos. Como justamente señala Vega, y aquí lo vamos a citar, dice Vega, Seward, el último de los grandes expansionistas de su generación, había fracasado sus esfuerzos por lograr a la República Dominicana, Haití, Panamá, Hawái y San Tomás. Charles Francis Adams, 1807-1886, hijo del presidente John Quincy Adams, declaró con relación a Seward que su sed por nuevas tierras lucía insaciable. Ese intervalo necesita un diagnóstico histórico. Debemos auscultarlo. Seward, como un pretendido arquitecto del proyecto imperial, de repente cede todo el terreno a una camarilla sin visión política estratégica, que incluso historiadores norteamericanos la califican como una asociación de malhechores, liderada por Ulysses Grant. Este último, un atrevido estratega militar con acciones de combate cuestionables desde el ámbito de la teoría de la guerra, pero que en la práctica fueron fructíferas, elevándolo a la cima del heroísmo militar, pero un neófito en las lides políticas que trató de aplicar
criterios no convencionales a la política de expansión norteamericana, ligándolo a oscuros intereses particulares. Las intenciones expansionistas de Sewall entran en pausa con el ascenso de Grant, quien asume con furor el proyecto no ya de Samaná, sino de todo Santo Domingo, para satisfacer intereses comerciales, donde él era uno de los principales accionarios, junto a varios capitalistas de New York. Aunque la cabeza de este iceberg nos presenta como coordinadores a los forajidos de cuello blanco, Fabén y Casnew, Bernardo Vega aporta el comentario del periódico The World, que sospechaba intenciones delictuosas en estos manejos cuando decía: hay indicaciones de que existe una poderosa combinación en este país para anexar a las islas antillanas por garfios o medios ilícitos, y no en base a tomar en consideración el interés público, sino meramente como una especulación en bienes raíces y deudas coloniales. De manera definitiva, de eso se trataba: especulación de bienes raíces a cargo de Grant y sus socios. Somerville, funcionario norteamericano e historiador de estos acontecimientos, llegó a sentenciar que al instalarse el gobierno de Grant en 1869, se inició una nueva era en Washington, una era en la cual las pautas de honradez y decencia del gobierno llegarían al nivel más bajo, nunca visto antes ni después. Well, cita otros escándalos de corrupción ocurridos durante el periodo de Mr. Grant. Bloqueado el proyecto de anexión de Santo Domingo en enero de 1873, Buenaventura Báez auspiciaba el arrendamiento de Samaná a una supuesta compañía de New York, denominada Samaná Bike Company of Santo Domingo, cuyos principales ejecutivos tras bastidores eran el presidente Grant y Báez. Se asignaban grandes prerrogativas sobre territorios de Samaná, con un arrendamiento por 99 años y pagos irrisorios anuales de 150,000 pesos. Se visualizaron al poco tiempo en Samaná solares en venta, entre cuyos propietarios estaban Buenaventura Báez e Ulises Grant. Fue el senador Charles Sumner, el gran adversario de Grant, quien evidenció este aspecto y lo denunció. Denunció que en Samaná habían solares que decían Casnew, Babos, y uno o dos solares muy grandes que decían Grant. Es decir, iban a hacer un gran negocio de bienes raíces. Fue una de las denuncias fundamentales de Mr. Charles Sumner. Charles Calantansil, en su importante obra Los Estados Unidos y Santo Domingo, apuntó que solo el señor Fabén trató de desmentir las acusaciones de que Grant y su camarilla estaban parcelando y vendiendo Samaná. Eso no lo dice él. Y José Miguel García, que vivió aquella época, que fue un opositor, nos dice que fue una negociación extravagante en que no imperó nunca, sino la suspicacia y la mala fe. Mientras Mervyn Knight, en su penetrante obra, Los Americanos en Santo Domingo, destacó que la compañía formada en New York para transacciones ilícitas tenía asociados anónimos, entre ellas un general que representaba a Grant en Santo Domingo. Ese general, añadimos nosotros, era Bacot, que era el general que tenía Grant para estos negocios aquí. Bernardo Vega destaca la participación estelar en este expediente de la Samaná Bike Company de Samuel G. Owen. Este señor fue de aquellos comisionados que vinieron en la comisión de investigación que envió Grant en 1871. Y dice Bernardo que ese contrato originalmente se denominó compañía, se llamó Convención Howard. Es decir, que este hombre era de los principales promotores y este hombre viene a investigar, ¿no? Delatando la importante participación de este hombre. Nos dice que Hall regresó a Santo Domingo con su familia en un viaje aparentemente turístico y su esposa, de acuerdo a la versión que nos aporta Bernardo Vega, llegó a señalar: la población de Santo Domingo está muy mezclada
y no pude notar que los negros fuesen mal vistos por los blancos, la gran mayoría de los cuales evidenciaban alguna mezcla de sangre africana. El señalamiento es muy pertinente, nos evidencia que dentro de la nueva misión de Howe estaba la de aportar que no existían inconvenientes raciales en Santo Domingo que atentaran contra la migración masiva de negros norteamericanos, en principio en Samaná y luego en todo el país y posiblemente en toda la isla, ¿no? De manera definitiva, consideramos que los ideales redentores de la guerra de secesión fueron relegados tras la irrupción del gobierno de los Estados Unidos de un grupo corrompido. Franklin Frazier, historiador norteamericano, ha afirmado que el norte ayudó a los negros para asegurar una base segura en su desarrollo industrial, abandonándolos para que continuaran siendo víctimas de sus antiguos amos del sur, al no imponer reglas para evitar que su incorporación como fuerza laboral remunerada fueron combinados a realizar los peores trabajos. Grant y sus asociados, ante esta difícil coyuntura que planteaba, entre otras alternativas, la migración de negros a islas adyacentes bajo el control norteamericano, pretendían reservarse Samaná para grandes explotaciones agrícolas y de carbón que como salida supuestamente humanitaria trasladarían negros antiguos esclavos para emplearlos en condiciones ventajosas para ellos en las nuevas labores del capitalismo industrial. Bernardo Vega también vincula la actitud de Grant de existir el problema de esta integración racial, enviando los negros libres a Santo Domingo. Así lo señala, y señala que esto, obviamente, como el presidente Grant tenía que enfrentar el Ku Klux Klan, iba a utilizar esto también, ¿no? Se ve, para justificar que estos negros no fuesen agredidos. El autor de la cuestión racial resalta que Grant no utilizó el argumento de la colonización ni ante su gabinete, ni en el Congreso, ni en la opinión pública, porque con esta propuesta polémica podría perder sus votos en el Senado. Yo agregaría que quedaría al desnudo su proyecto mercantil en Santo Domingo, como lo había denunciado Charles Sommer, y se acentuaba cada día en los diversos sectores de la gran nación del norte. Sin duda, en ninguna especie, Grant soslayó todas las alternativas para la reconstrucción de los Estados Unidos para darle prioridad a un proyecto personal que terminaría fortaleciendo en el aspecto económico, fortaleciéndolo a él en el aspecto económico para disimular sus acciones. Decidió asumir algo que era ineludible por un gobernante del norte, como lo fue enfrentar las tropelías del grupo supremacista Ku Klux Klan. Ese será el epicentro de las diferencias Sommer-Grant. El senador de Massachusetts fue el intruso que bloqueó las intenciones originales del grupo de Grant de apoderarse de la República Dominicana para involucrarse en actividades mercantiles propias, sobre pretexto de buscar alternativas para el traslado de negros americanos a esta isla. Para abril de 1871, cuando estaba encendido el debate y Grant se disponía a desalojar a Sommer de la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en la prensa, inclusive en periódicos españoles, se denunciaba que el grave problema que estaba detrás era las manipulaciones mercantiles que pretendía el presidente Grant. Sommer era una pieza clave para el rompecabezas armado por Grant, dado no solo su condición de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, sino por el prestigio ganado a través de la FEAR con Inglaterra por las demandas del expediente Alabama, aquel barco que fue motivo de una larga litis que llevaba implícita la entrega de Canadá como compensación. Es posible que Grant advirtiera que Sommer, que era un reconocido defensor de los derechos de los negros, aceptaría como una alternativa válida la toma de Santo Domingo para llevar a los negros. Pero Sommer, en realidad, para él, insistía en la toma de Canadá, no en la de Santo Domingo, porque Santo Domingo lo que se estaba manejando era para una especie de carácter comercial. Grant trató por todos los medios de allegarse a Sommer, pero no fue posible. Vega cita a Grant defendiéndose de las imputaciones de corrupción, justificando la llamada comisión de investigación enviada
a Santo Domingo. Pero esa comisión de investigación, ya sabemos que hay gente que estaban allí y que eran socios comerciales del propio presidente Grant. Sommer tocó una tecla peligrosa al denunciar que la camarilla de Grant, tratando de aprovecharse de la necesidad de reconstrucción de los Estados Unidos, buscando una integración de los negros que fuese menos conflictiva con las cenizas que permanecían encendidas en el sur, se inventaron la estratagema de la anexión de Santo Domingo sobre pretexto de promover una migración de negros y desarrollar el capitalismo industrial, proyecto que en realidad era una farsa que perseguía encubrir sus propias especulaciones con el territorio dominicano. La obra, la cuestión racial y el proyecto dominicano de la anexión a Estados Unidos de la autoría de Bernardo Vega, con sus notables aportes, incita al estudio de este importante periodo histórico, tradicionalmente olvidado por nuestra historiografía, como revela el libro. Este lapso tiene una importancia trascendental para el conocimiento de la historia dominicana tras la guerra restauradora. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago, por tu gran exposición. Ahora vamos a pasar a la intervención de Eduardo J. Tejera. Eduardo Tejera es economista de profesión, habiéndose graduado de doctor en economía en the American University de Washington, D.C. Además de eso, es empresario. Ha ocupado muchos cargos en la administración pública. Actualmente es miembro de la Junta Monetaria y también concomitantemente con su labor empresarial es un activo miembro del Partido Revolucionario Moderno y ha recibido muchas condecoraciones, entre ellos la Orden Isabel la Católica en el grado de Comendador de España. Pero lo que yo quisiera resaltar en esta oportunidad no son solamente sus múltiples obras de carácter económico, como evaluación de la política económica del primer año de gobierno del PLD, debate económico, ensayos y artículos 1997-2001 y otras, sino aquellas obras eminentemente históricas, como son una obra muy importante, Causas de dos Américas, modelo de conquista y colonización hispano e inglés en el Nuevo Mundo, publicada en el año 2005. En el 2010 publicó La ayuda de España y Cuba a la independencia norteamericana. En el 2012, 50 años de democracia y desarrollo económico dominicano, 1961-2011, que es una obra de historia económica. En el 2014 publicó El gobierno de Horacio Vázquez, 1924-1930. También tiene otra obra sobre la lucha nacionalista que se llevó a cabo en contra de la primera ocupación norteamericana que aconteció de 1916 al 1924. Me complace dejarlo con la palabra de Eduardo Tejera. Muchas gracias, José, por tus palabras. Y nuevamente, saludos y buenas tardes a todos los participantes y panelistas y las personas que están oyendo esta conferencia. Yo quiero felicitar al licenciado Bernardo Vega porque ha escrito un libro muy importante, muy bien documentado y con nuevas tesis que aportan
casi un revisionismo histórico, la interpretación de una buena parte del siglo XIX dominicano. Llama la atención Bernardo en su obra los esfuerzos que siempre hubo por arrendar o vender la bahía de Samaná. Y él tiene un capítulo dedicado a eso, de 1845 a 1868. Bernardo señala 6 intentos de arrendar o vender la bahía de Samaná de Santana, repetidamente por Buenaventura Báez y por el general Cabral. Así que llama la atención que todos los presidentes, los principales presidentes, después de la restauración, apenas 3 o 4 años de haber salido España, ya estaban buscando un protectorado, un arrendamiento, una venta. Entonces, ahí hay un factor que hay que analizar. Estas personas eran traidores, estas personas les faltaba nacionalismo o eran por intereses económicos, porque todos querían anexar, vender a Samaná o la isla o la República Dominicana entera. Así que ese es un tema que me ha gustado mucho, el enfoque interno de causas. No solo el enfoque desde el punto de vista norteamericano o de intereses norteamericanos o compañías norteamericanas, pero el enfoque interno. Aquí había un entreguismo. Había siempre argumentado y defendido por protección contra la invasión haitiana. Esa era la manera de justificar o desear la venta o anexión. Así que ese punto que resalta Bernardo Vega me gusta mucho. Respecto a los promotores externos, también uno ve que los principales promotores, como el matrimonio Cosneau y el empresario Fabens y otros, son casi una cantidad de pequeños empresarios, aventureros, que en verdad no tenían ni gran capital ni inversiones. Ellos eran promotores que trataban de levantar capitales en Nueva York o en otras ciudades de Estados Unidos. Evidentemente eran unos aventureros, negociaban con todos los presidentes dominicanos, Santana, Báez, Cabral y otros, y lo único que buscaban era su interés personal, de vender tierra, como ya ha sido señalado, establecer un puerto carbonero o de especular con inversiones. Para mí me llama la atención que en toda esta presencia del periodo del 1845 a 1868, todo el intento proviene de estos especuladores y estos pequeños empresarios que no representaban al Estado norteamericano, ni al Senado, ni al Poder Ejecutivo. Eran unos vivos, unos mercaderes, como hoy se le llama, buscones de negocio. Así que ahí vemos que, y me llama la atención, que no se ve una mano del Estado norteamericano, es decir, el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado, Departamento de la Marina. Sí apoyaban e inducían y habían intriga, toda la posición sobre las ideas de Abraham Lincoln, las ideas de Andrew Johnson, el potente secretario Seward, son muy importantes y fueron factores que influyeron. Pero ellos estaban más bien expresando, yo veo y noto, sus ideas personales, pero no tenían un apoyo del Congreso, no tenían un apoyo de la opinión pública norteamericana. Eran o
los auspiciadores del arrendamiento o venta o eran dominicanos, los presidentes dominicanos, o eran los pequeños empresarios, aventureros, comerciantes corruptos que hemos señalado, Cosnew, Faben y otros, todo un grupo que hay. Pero no se ve una política oficial. Eso me llama mucho la atención. Justificaban en esa época los que eran expansionistas, imperialistas, y había un factor, claro, como en toda nación y en todo gobierno, ya sea de Lincoln, de Johnson, de Grant, habían sus núcleos, habían algunos aislacionistas, otros querían primero colonizar el oeste americano y ocuparse del oeste, y otros eran imperialistas que querían expandir sus intereses en el Caribe y en Centroamérica. Las justificaciones doctrinales eran una, la conocida doctrina Monroe, el destino manifiesto, que es una expresión obviamente imperialista. Otra eran las razones geográficas, geopolíticas, de que deseaban tener puertos carboneros o tierras o territorios, ya sea en Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, mirando también el enfoque de cuidar la entrada y salida de un futuro canal en el Istmo centroamericano, en Panamá. Hay otras razones militares que eran que después de la guerra civil norteamericana se dieron cuenta que tenían que fortalecer el área naval y militar, y por eso querían tener estaciones y puertos carboneros para ubicar barcos de guerra, fragatas, en toda la zona esta del Caribe y República Dominicana. Pero, como veremos, el general Grant, el presidente Grant, tenía otra motivación oculta, que es quizá la contribución más inédita y más original de Bernardo Vega. Porque ahí saca una serie de documentos del mismo Grant, como el último discurso, después de su segundo periodo, en su memoria y en unas notas que escribió sobre la verdadera intención que motivaba a Grant, que era exportar, migrar negros libertos del sur y llevarlos a una república para ellos considerada mulata y negra, en donde convivieran las mismas razas. Entonces, cabe preguntarse, ¿esto era un enfoque fantasioso, ilusionista, ingenuo de Grant y algunos y sus seguidores, de aquellos que lo apoyaban, o era un interés económico, intereses comerciales del propio presidente Grant? ¿Qué lo motivaba más? ¿Las razones políticas y sociales de migración del negro liberto o sus intereses privados, comerciales? Se sabe que el gobierno de Ulysses S. Grant fue corrupto y él fue y es considerado en la historia norteamericana como un presidente corrupto, y en que permitió también mucho la corrupción en sus ministros, en el Congreso. Es una época bastante salvaje norteamericana. Bernardo también en varios capítulos, 2 o 3 capítulos, explica todas las negociaciones o el interés y las personas que utilizó Grant como un joven de 33 años, oficial, que fue su asistente personal. Llama la atención, 33 años. Llevaba con 4 o 5 años en servicio activo como asistente de Grant en la guerra,
cómo lo mandó a una misión a la República Dominicana con instrucciones secretas, para buscar una especie de acuerdo. Bernardo le llama memorándum en su libro, no tratado o no convenio, pero era en efecto un acuerdo, o lo que hoy se le llama un memorándum de entendimiento. Este Babcock es un personaje bien difícil, porque si bien es un oficial de la Guerra Civil Norteamericana, él estaba completamente involucrado al grupo de los inversionistas, capitalistas, promotores, los aventureros que hemos mencionado, los esposos Casnew y Fabens y otros que fueron acompañándolo durante los años. Aquí en Santo Domingo, en la República, Babcock consiguió que le firmaran un tratado, un convenio, y él lo llevó a Estados Unidos, se lo llevó a Grant. Todo el interés era de Grant y de los especuladores Cosnew, Fabens y algunos inversionistas en Nueva York. Porque Grant tenía la posición de su canciller, del secretario Hamilton Fish, que no quería la anexión. Y tenía el voto desfavorable también de casi el gabinete. El gabinete de Grant no apoyaba sus deseos o sus intenciones. Lo encontraban innecesario, lo veían peligroso para la estabilidad de Estados Unidos y que en ese y aventurismo imperial. Llama eso mucho la atención. Charles Sumner y Carl Sumner son dos personajes ya conocidos. Se me fue. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí. Se fue, Sí. se me fue la imagen aquí. A ver. No importa, pero sigue hablando. Ok, pues sigo hablando. Sí. De Charles Sumner se revela una nueva personalidad de Charles Sumner en este libro. Todos creemos que es un héroe para la República Dominicana y para la historiografía dominicana, porque promovió y fue el líder de la banda de opositores a la anexión, junto con Carl Schwartz. Pero también vemos la otra faceta que Bernardo nos brinda en el libro, bien documentada con discursos y artículos de Charles Sumner y de Carl Schwartz, en donde también eran unos racistas y también tenían una idea muy mala del dominicano. Los consideraban una raza turbulenta. Estoy citando del libro de Bernardo. Los dominicanos eran una raza turbulenta, traicionera e indolente, poco útiles a su país y el mundo. Ese es Charles Sumner. Él no lo hizo por razones de unificación racial o razones humanitarias. Él tenía una concepción que mejor que la República Dominicana se mantuviera, como él llamaba, un país tropical, de hispanoparlantes, católicos, atrasados, de gente indolente, pero no quería mezclarlo con los Estados Unidos en un proceso, en una época de reconstrucción de Norteamérica después de la Guerra Civil. Lo mismo sucede con Charles Schwartz. Este se ve que fue un gran senador que también tenía una opinión muy mala y muy desagradable sobre el dominicano de aquella época. Nuevamente lo trata de viciosos y sin interés para el trabajo. Entonces, todo esto es difícil de interpretar cómo era la verdadera
cuál era la verdadera política del gobierno norteamericano, porque parece que en la época de Grant fue una política del presidente Ulysses Grant y algunos seguidores, pero no fue una política del Senado. La anexión no fue una política del Senado, tampoco el arrendamiento fue del Senado y ni de su gabinete. Como ya he dicho, uno de sus principales opositores dentro del gabinete era el secretario de Estado Fitch. Así que es desconcertante que uno ve que cree que había un proyecto imperial, había un designio de el destino manifiesto y una cosa como con una gran estrategia hacia el Caribe, y no lo veo. Leyendo el libro de Bernardo y leyendo las citas, leyendo los discursos, leyendo la prensa de Estados Unidos, de Nueva York, de Washington, uno ve que había una fragmentación de ideas. Habían, como he dicho, aislacionistas, otros promotores de la conquista del oeste, otros inversionistas aventureros en Nueva York y con los famosos Casnew y Faven, y otros que simplemente querían, como es Grant, que pensaba que exportar negros libertos hacia la República Dominicana. Grant llegó a escribir que la República Dominicana era muy fértil, había abundante tierra, que era un clima excelente para la agricultura y la producción, y que se podía tener hasta 10 millones de habitantes, casi la población que hoy tiene la República. Me llama mucho la atención ese interés de Grant, como el proyecto de anexión es, vuelvo y resumo, un proyecto de un grupo y una banda de aventureros, pequeños empresarios, y más bien eran inversionistas sin ninguna gran fuerza dentro de Estados Unidos. No creo que Famens ni Casnew tenían una gran fuerza en la economía norteamericana o en los grandes intereses económicos o financieros. Repito, aunque había interés hacia el Caribe de una porción de la población de Estados Unidos, o de políticos, de escritores, intelectuales, pero yo no veo que hubo un interés deliberado y estratégico de los Estados Unidos. Llámese, al decir Estados Unidos, me quiero referir a los dos poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y los gabinetes. Estaban todos decididos. El voto que pudo obtener la facción opositora Charles Sumner, Carl Schultz, fue nada menos casi 40% de los senadores republicanos del mismo partido de Grant votaron contra Grant. Así que no solo votaron sus miembros, sus secretarios del gabinete, votaron también los propios republicanos, que era el partido de Grant, y el partido queda dividido. Hasta de ahí sale otro partido de republicano liberal, algo así. Así que es bien complicado el tablero político y los intereses que se hicieron en esa época. Finalmente, quiero decir que la obra es fascinante. Me gustó mucho leerla, la he leído 2 veces, he tomado muchas notas, porque está muy cargada de información muy útil y muy buena. Y creo que es un aporte de Bernardo que va a sentar un precedente de revisar ciertos aspectos de la historia dominicana del siglo XIX, que no es tan coherente, ni armoniosa, ni una sola visión como se ha hecho hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por tus palabras. Vamos a escuchar ahora al autor de la obra, pero permítame hacer una síntesis muy breve, valga la redundancia, de Bernardo Vega, porque exponer el currículum vitae de él nos llevaría varias horas de esta jornada.
Bernardo Vega es originariamente economista, habiendo estudiado en Inglaterra y graduándose en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. En esa área ha estado muy ligado al Banco Central de la República Dominicana, habiendo sido asesor económico del gobernador, miembro titular de la Junta Monetaria, además de gobernador. En esa área ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. Es autor como economista de 8 libros. Pertenece a varias instituciones como la Academia Dominicana de la Historia, nuestra institución, donde es miembro de número. Ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y es actualmente presidente de la Fundación Cultural Dominicana, una institución que tiene más de 30 años de fundada y ha hecho una notable labor editorial de autores nacionales y extranjeros. Ha sido embajador del país en Washington, ha estado ligado a los medios de comunicación social, fue director del periódico El Caribe, uno de los más prestigiosos del país, así como también director de la revista La Lupa Sin Trabas en la categoría que se llama periodismo investigativo. Pero lo que yo quiero destacar en esta oportunidad más es su labor como historiador. Es autor de más de 30 libros de historia dominicana, muchos de los cuales han obtenido diversos premios, como el de la Feria Nacional del Libro, don Eduardo León Jiménez, y en varias oportunidades ha ganado el Premio Nacional de Historia José Gabriel García, que otorga el Ministerio de Cultura. Entre las obras más importantes, aparte de la que hoy ocupa nuestra atención, ha escrito El semí de algodón taíno, que según me comunicó esta mañana el embajador dominicano en Italia, el escritor y poeta Tony Raful, próximamente esa pieza, esa reliquia única de la cultura taína que está en la Universidad de Turín en Italia, vendrá próximamente al país y podrá ser apreciada por el pueblo dominicano. También ha escrito la obra 30 dominicanos escriben a Pedro Enrique Sureña, El ascenso de Trujillo al poder, 1929-1930, una obra de más de 1000 páginas. Kennedy y Bush, el gobierno de Kennedy y Bush, un análisis más profundo. Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder, el peligro comunista en la guerra de abril de 1965 y las frutas de los taínos. De manera que me complace darle la palabra a nuestro miembro de número y pasado presidente de la Academia Dominicana de la Historia, el laureado escritor e historiador Bernardo Vega. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo a las 2 personas que hicieron comentarios tan útiles sobre mi última obra. Cuando uno escribe un libro, siempre le quedan cosas por decir. Yo quiero hacer una exhortación a mis colegas historiadores, que hay algunos temas adicionales que vale la pena que nos concentremos en ellos. Por ejemplo, Grant, su propósito fue enviar negros libertos a Santo Domingo, pero nunca lo dijo, excepto unas notas personales que dictó, nunca se lo dijo a los congresistas ni a la prensa, sino 5 años después de fracasada el voto de la anexión. Pero lo dijo 5 años después en su discurso de la Unión, el equivalente al discurso del 27 de febrero aquí. Un discurso que en el mundo entero se lee por lo que dice. Entonces lo que él dijo
5 años después de que su propósito había sido llevar miles de esclavos liberados de Santo Domingo, yo me he hecho la pregunta, ¿por qué la prensa dominicana, ya Báez no era presidente, era Ignacio María González, ¿por qué la prensa dominicana no comentó eso? No criticó a Báez por haber estado estimulando una cosa contra la cual probablemente el pueblo dominicano se oponía, esa nueva idea. Y si la oposición en el Senado norteamericano se debió a que no querían permitir la libre inmigración de dominicanos, negros, mulatos o blancos a los Estados Unidos, ¿por qué no hacemos una comparación con ese mismo tema cuando en 1898 los Estados Unidos controlaron a Puerto Rico? Tardaron 16 años en permitir el libre movimiento de puertorriqueños en los Estados Unidos. Fue en 1916 y no es coincidencia, fue con motivo de la Primera Guerra Mundial y algunos historiadores puertorriqueños dicen que era para que sirvieran de comida de cañón en esa guerra y fue tan solo a partir del 16. ¿Qué discusión hubo dentro del gobierno norteamericano en 1898 sobre este tema? Yo creo que ahí vale la pena tal vez que nos juntemos con historiadores puertorriqueños y hagamos un análisis sobre eso. Finalmente, quiero comentar que el esfuerzo de anexión y la propaganda que hicieron los que estaban a favor de eso provocó una cantidad de libros que ahora que nos damos cuenta que eran parte de la propaganda a favor de la anexión. El libro de Samuel Hazard, el libro sobre las minas de oro en Santo Domingo. Los bibliófilos han publicado varios libros sobre ese tema de la esposa de Casno. Era todo una propaganda. Los dibujos que hizo Taylor cuando vino aquí con la comisión, que son de los más importantes en cuanto a testimonios visuales. Todo eso vino como resultado de la propaganda a favor de la anexión. Y yo creo que eso es importante mencionar. Habría que esperar, lamentablemente, la Guerra Civil del 65 y la intervención norteamericana para encontrar otra cantidad de libros sobre un tema dominicano escritos por extranjeros. Pero quiero agradecer a José Checheco y a la Academia por promover esta discusión. Es un tema fascinante, como he dicho. Falta por escribir sobre esto. No termina ahí. Los archivos, el Archivo General de la Nación probablemente tienen más material. Lo que recopiló don Emilio Rodríguez de Murici lo incluyó en su libro donde reprodujo el reporte de la Comisión de Investigación Norteamericana de 1871. No creo que agota los archivos. Creo que vale la pena trabajar ahí. Se han trabajado los archivos americanos, los españoles, pero quién sabe. Y se ha escrito sobre los gobiernos de Báez, por ejemplo, Guerrero Báez. Pero yo creo que posiblemente aparezca más material sobre este tema, que yo espero que otros o lo hagan o me ayuden a hacerlo para promover más información sobre este momento tan importante en nuestra historia. Gracias, Bernardo, por tus palabras. Yo no sé si Santiago Castro Ventura o Eduardo Tejera quisieran añadir algo más a lo que expusieron. Sí, le doy la palabra. Sí, yo quiero hacer un breve señalamiento y es lo referente a Charles Sommer. A ver. Quiero hacer un... Sí, adelante, Santiago. Sí. Quiero hacer un señalamiento breve. Es en relación al caso de Charles Sommer. Bueno, porque Charles Sommer ha sido motivo de discusión en los últimos tiempos. Y es que a Charles Sommer hay que verlo como un dirigente del Partido Republicano que tenía una litis. Charles Sommer no es un militante de la lucha por la soberanía de la República Dominicana. Por circunstancias especiales, a Charles Sommer se le solicita a través del gobierno haitiano que se oponga al proyecto de anexión.
que se oponga y se opone y logra bloquear. Señores, si en 1871 no fuimos una colonia norteamericana, en gran medida es por la actitud de Charles Sumner. Que el día que los dominicanos, que sé yo qué, pero eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Ojalá en 1907, cuando se formó, se suscribió a la Convención Dominico-Americana de 1907, que incluyó aquel fatídico artículo número 3. Ojalá hubiera aparecido otro Charles Sumner, porque no hubieran tenido justificación bajo ningún concepto en el 16 para decir que los dominicanos habían violado la Convención del 7. Entonces, Charles Sumner hay que entenderlo. Charles Sumner es un hombre que te está planteando que hay que impedir la anexión de Santo Domingo, porque él simpatizaba con el proyecto de Canadá. Pero a nosotros no nos interesa ese problema de él. A nosotros lo que nos interesa es que se opuso que los dominicanos eran malos, que sé yo qué, como sea. El caso es que bloqueó con su actitud aquel proyecto de anexión, porque es allá que se bloquea el proyecto de anexión. Y para eso él argumenta que no es cierto el plebiscito de Báez, sino que hay dominicanos con armas en las manos, como es el caso de Cabral y Luperón, que se oponen a esa actividad. Pero no es que queremos que él fuera un cuadro revolucionario, que él fuera un hosto que predicó por toda América la revolución. No, él es un dirigente norteamericano rankeado para ser presidente de la República, que no llegó a ser presidente porque Grant prácticamente lo saboteó. Pero lo que tenemos que nosotros asumir de él es que por su actitud, no fuimos colonia norteamericana en esa oportunidad. Eso es lo que hay que ver. Y yo insisto en esto, porque por ahí hay gente que anda planteando que Charles Sumner no quería saber a los dominicanos y que esa calle, esa avenida hay que quitársela. No, esa avenida es un ejemplo para los extranjeros, que aquí hay un pueblo que agradece, aunque él no necesariamente tiene que ser un cuadro revolucionario. Es el hombre que se opone y que bloquea en el Congreso norteamericano. Ojalá hubiera aparecido en el 1907, en ese Congreso, otro Charles Sumner, que no apareció. Apareció su sobrino, que lo que vino fue a justificar la intervención militar norteamericana. Eso debe quedar claro. Gracias, Santiago. No sé si Eduardo o Bernardo quisieran decir algo yo adicional. podría Bernardo. decir algo. Sí, Bernardo, tiene la palabra. Mira, hay un problema en cuanto a la imagen de Charles Sumner, porque su sobrino, su descendiente, Sumner Wells, escribió un libro de historia dominicana con el título La Viña de Nabós, donde solamente cita aquellos párrafos de aquellos varios discursos que dijo Charles Sumner, que le convino a él decir porque sabía que eran agradables a los dominicanos y no a los otros. Es decir, ese famoso discurso, famoso para los dominicanos, la Viña de Nabós, lo pronunció Charles Sumner 7 meses después que se había votado en contra de la anexión. Si ya el voto había sido tomado, lo importante era lo que él dijo que provocó el voto negativo a la anexión. Entonces tenemos este problema de que el descendiente le hizo una propaganda que ahora tenemos que echarle un poco para atrás, ver las verdaderas razones, justificar la calle, obviamente, y cualquier otra cosa. Hay una calle también que se llama Sumner Wells en la parte este de la ciudad. Pero los motivos reales de Charles Sumner no son los que están en el discurso de la Viña de Nabós. Ni tuvo ninguna importancia eso. Fue un discurso que lo pronunció porque había regresado a la comisión de investigación, pero ya el voto había sido pasado. La comisión de investigación fue enviada por el presidente Grant para que trataran de averiguar si era verdad que había calles o solares con el nombre de él y limpiar su nombre. Por eso fueron personas de mucho prestigio. Pero ya el voto estaba tomado. Es una comisión, digamos, de lo que ahora llamaríamos una comisión de relaciones públicas. Gracias, Bernardo. Eduardo, no sé si me escucha, si quisiera decir algo antes de terminar. No, José, bien. No tengo nada que añadir. Bueno. Gracias. Sí, gracias,
Gracias a ti. Yo quisiera, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, agradecer la brillante participación de Santiago Castro Ventura, miembro de número de la institución, de Eduardo Tejera, miembro correspondiente nacional, y del autor de la obra, el miembro de número, Bernardo Vega, y pasado presidente. En segundo lugar, quiero exhortar al público en general que si están interesados en la obra de Bernardo, la cuestión racial y el proyecto dominicano de anexión a Estados Unidos en 1870, pueden adquirirlo en la Academia Dominicana de la Historia. Y para concluir, yo quiero retomar las últimas palabras de nuestro autor, de Bernardo Vega, donde hacía una exhortación a los investigadores dominicanos, de manera especial a las nuevas generaciones, a que a partir de esa obra retomen una serie de temas interesantísimos para futuras investigaciones. De eso se trata. La historia es un conocimiento que nunca se acaba. Siempre está en construcción, sobre todo cuando aparecen nueva documentación, y todavía ese tema, como muy bien decía Bernardo, tiene mucha tela por donde cortar. Agradecemos a todos los que han participado de esta actividad y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en próximos eventos. Saludos. Adiós. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Y vacúnense.